Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Como cada semana agradecemos su sintonía. También agradecemos la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, con quienes abordaremos las reformas al Código Civil. Recuerden que Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. La reforma al Código Civil ha levantado polvo en temas como la edad mínima para contraer matrimonio y el reconocimiento de la unión de hecho, también en otros tantos temas que los compartimos en el siguiente video. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado trabaja en la reforma al Código Civil desde hace más de 4 años. El primer debate se llevó a cabo el 29 de enero de 2010 y el segundo el martes 23 de septiembre de 2014, en la sesión 291 del Pleno de la Asamblea Nacional, pero fue suspendida ante la cantidad de observaciones a considerar. La reforma tiene 3 ejes: la determinación de la edad mínima para contraer matrimonio, la determinación de la filiación con base a técnicas científicas como el examen de ADN y las reformas relativas al divorcio, a la administración de la sociedad conyugal y al reconocimiento de la unión de hecho como Estado civil. Entre las principales reformas se destaca fijar como edad mínima para contraer matrimonio para ambos sexos los 18 años. Actualmente la edad mínima son 12 años para las mujeres y 14 años para los hombres. Respecto a las reformas sobre el divorcio, la sociedad conyugal, la unión de hecho y la sociedad de bienes, la Comisión de Justicia propone mejorar el trámite de divorcio por mutuo consentimiento, eliminar las reglas que estigmatizan a las mujeres como aquella que prohíbe a la viuda contraer matrimonio dentro de por lo menos 300 días desde la fecha en que murió el marido y se insiste demostrar científicamente que no está embarazada. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre las familias conformadas mediante matrimonio y aquellas constituidas por unión de hecho. Se incluye una reforma que armoniza el Código Civil con el artículo 66 de la Constitución, el mismo que garantiza el derecho al nombre y al apellido. Por ello se reemplazan los procesos judiciales en los que la investigación o reconocimiento de la paternidad se transforman en cuestionamientos a la vida privada y sexual de la mujer por la prueba de ADN, con la que se puede determinar la paternidad y maternidad con certeza y celeridad. Al respecto se sugiere eliminar el artículo 254 del Código Civil que le da la potestad al juez de rechazar la demanda cuando se prueba que durante el periodo legal de la concepción la madre era de mala conducta notoria. Según datos proporcionados por la Comisión, en los últimos 5 años se contabilizan 37.000 juicios por paternidad. Finalmente, con la reforma, ya no sería causal de divorcio que uno de los cónyuges adolezca de enfermedad grave. Se mantiene como causal de divorcio el abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, pero el plazo se reduce a más de 6 meses. Se elimina el numeral según el cual se considera nulo el matrimonio contraído por impotentes. La discusión será retomada una vez que el presidente de la Comisión de Justicia tenga un informe final para presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Y bien, con estos antecedentes, amigos, iniciamos con este debate político, recordándoles a los asambleístas que tienen 2 minutos cada uno en este bloque para exponer sus criterios. Empezamos con usted, asambleísta Torres. Este es un tema que ha sido tramitado al interior de la Comisión de Justicia, de la cual usted es parte. ¿Es necesario reformar el Código Civil? Por supuesto, algunas reformas al Código Civil son necesarias y de las que ha presentado la Comisión de Justicia, indudablemente que algunas son, por supuesto, rescatables. Sin embargo, yo he detectado en principio 3 problemas en las reformas que al momento discute la Asamblea en segundo debate. La primera tiene que ver con la edad mínima de matrimonio, la segunda con una nueva causal para el divorcio unilateral, la infidelidad, y el tercer problema que encuentro tiene que ver básicamente con la paternidad y la maternidad y fundamentalmente la prueba sobre ello y las consecuencias sobre los bienes que podrían disputarse los herederos. En el primer tema, el de la edad mínima del matrimonio, subir de 14 años en el caso del varón y de 12 años en el caso de la mujer a 18 años realmente constituye una regresión, porque uno de los grandes logros fue haber bajado la edad. Adicionalmente,
al subirse la edad, van a quedar desprotegidas, especialmente las mujeres adultas que se unen a un hombre, luego se separan, y si ellas no han cumplido todavía 18 años o tienen más de 18 años y se unieron a los 16 años, durante el tiempo que tenían hasta cumplir 18 años, al separarse, se quedan sin la posibilidad de tener acceso a los bienes que pudieron conjuntamente haber adquirido el hombre y la mujer. Porque con esta reforma, ellos no pueden contraer matrimonio y tampoco pueden estar bajo la figura de la unión de hecho. 30 segundos. Porque para el un caso, matrimonio, y también para el otro, unión de hecho, la ley dispone que deberían tener más de 18 años. Por consiguiente, esta medida me parece regresiva y altamente perjudicial, especialmente para las mujeres jóvenes que se unen a hombres de la misma edad o mayores y luego se separan. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, bueno, su réplica, ¿y por qué reformar solamente estos temas y no pensar en una reforma un tanto más integral? Sí, a ver, creo que es necesario una reforma, en eso coincidimos. Tenemos un código civil que data de 1860, luego en 1870 fue reformado, tuvo 5 ediciones posteriores, en 1970 se realizó una gran reforma y de ahí se han venido sucediendo reformas parciales. Es necesario un nuevo código y efectivamente, como usted señala, creo yo que aún nos falta realizar una revisión exhaustiva porque con seguridad en un código que tiene tantos años, habrá otros temas que pueden ser materia de revisión. Se me ocurre, por ejemplo, creo que es anacrónico cómo el Código Civil trata, por decir algo, todo lo que tiene que ver con la servidumbre. Incluso se llega a plantear y a decir el Código Civil que el domicilio de quienes están o hacen servicio doméstico será el domicilio de los patrones, de los patronos. Esto es inadecuado para este momento, para este tiempo, de tal forma que coincido, creo que es necesaria una reforma y también coincido en que es necesaria una reforma aún más exhaustiva que la que en este momento se ha planteado. Por eso me parece bien que en este tiempo que el debate está suspendido se pueda revisar de manera precisa todos y cada uno de los artículos para poder incorporar y aprovechar esta oportunidad para generar una reforma lo más amplia posible. Ahora, creo sin embargo que las reformas que se están planteando son reformas importantes. Me parece que lo que tiene que ver con la edad mínima del matrimonio, más allá de alguna propuesta que quizá la podemos desarrollar, ¿sí? Pero creo que tiene un elemento del que debemos partir. Y es básicamente que en el país un problema es el de los embarazos adolescentes y por lo tanto de las uniones de adolescentes. La tercera parte de los embarazos que se hacen en el país son de adolescentes y obviamente eso trunca la vida tanto de los adolescentes como también genera una serie de complicaciones para sus familias. Por lo tanto, hay que buscar y mirar esto también en el marco de lo que dice la Constitución y lo que dicen también los tratados internacionales de derechos humanos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, las asambleístas mujeres que han venido patrocinando este proyecto han sostenido que se debe subir la edad mínima del matrimonio a 18 años para evitar, lo que dice Virgilio, embarazos prematuros, que se unan mujeres y hombres sin tener la suficiente capacidad de discernimiento, evitar igualmente matrimonios forzados, cuando especialmente los padres permiten que se case una chica de 13 años con una persona adulta. ¿Hasta qué punto la reforma garantizaría aquello? No va a solucionar ninguno de esos problemas, no va a evitarlos, porque igualmente se seguirán uniendo, habrá embarazos prematuros y por supuesto en ciertos medios sociales donde falta muchas veces educación, no cabe la menor duda que chicas de 13 años que ya no podrán casarse con esta reforma estarán sujetas a otro tipo de servidumbre y casi esclavitud marital. Por ello yo sostengo que elevar la edad mínima del matrimonio a 18 años no resuelve ninguno de los problemas, pero sí le perjudica a la mujer, sí le deja a la mujer
básicamente sin la cobertura en cuanto al acceso de los bienes. Ha referido el tema de la unión de hecho y considerando que la Constitución reconoce a la familia en sus diversos tipos, en su artículo 67, ¿está bien fortalecer la institución de la unión de hecho? Claro, la unión de hecho existe en el país, apareció básicamente hace algunas décadas con una ley que aprobó el antiguo Congreso Nacional. Está constitucionalizada esa figura. La unión de hecho es una realidad legalizada en el país, ya no cabe discutir. Lo que se puede discutir es si la unión de hecho puede amparar a personas del mismo sexo y si de la unión de hecho se deriva un estado civil. Pero volviendo al otro tema de la edad mínima del matrimonio, yo les digo a las mujeres que patrocinan este proyecto que de aprobarse este cambio en cuanto a la edad mínima, las mujeres serán perjudicadas, porque habrá mujeres menores adultas de 16 años que luego de estar unidas se separan, se quedan sin acceso a los bienes. Inclusive hay otro caso, si fallece la persona con la que conviven, no tendrían la condición para poder participar en el 50% de los bienes. Eso es gravísimo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Veamos primero lo que dice la Constitución. ¿Qué es lo que señala la Constitución en el artículo 67? Dice que el matrimonio tiene que estar basado en el libre consentimiento. Y respecto de eso, hay varias sentencias de la propia Corte Interamericana que señalan y profundizan respecto de el consentimiento. Dicen, por ejemplo, que la capacidad del consentimiento está vinculado al ejercicio de la autoridad parental y determinada por el grado de madurez emocional y capacidad de discernimiento. Luego, asimismo, la CID señala que se deben considerar tres aspectos: es el interés superior del niño, el menor de edad como sujeto de derechos y al mismo tiempo, dice, es la condición de que el ejercicio de los derechos fundamentales y su vínculo a la autoridad parental, siendo que la autoridad parental tiene como único fin procurar al niño y al joven la protección y los cuidados indispensables para garantizar su desarrollo integral. De tal manera que tanto la norma constitucional como la doctrina que se ha ido construyendo a partir de lo que ha señalado la propia, incluso Corte Interamericana de Derechos Humanos, justificarían elevar. Y como vuelvo a señalar, lo que se busca con esta reforma es desincentivar que puedan existir uniones antes de los 18 años, matrimonios antes de los 18 años y sobre todo ver cómo como país enfrentamos el tema enfrentamos el tema del embarazo adolescente. Ahora, yo creo que podríamos establecer una excepción, y esto lo vamos a discutir también en el bloque. ¿Cuál podría ser esa excepción? Que no con autorización de los padres, sino con autorización del juez que pueda verificar que hay libre consentimiento, se permita que los jóvenes puedan también contraer matrimonio a partir de los 16 años. Si se les otorgó derechos políticos, y los derechos políticos nos permiten elegir a quienes van a tener responsabilidad sobre el mandato de la patria, no creo yo que no estén en la capacidad, y eso sea valorado por un juez, de poder decidir sobre sus propias vidas. Me parece que esa podría ser una medida que efectivamente no desampare a las mujeres, sobre todo de las ciudades y del campo. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque enseguida continuamos con más. Esta semana analizamos las reformas al Código Civil. Estamos de regreso, amigos, con más de Tesis y Antítesis. El tema de hoy, las reformas al Código Civil. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden sintonizar por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es o seguirnos a través del portal de noticias ecuadorenvivo.com. Ya escuchamos un poco las posiciones de los asambleístas en el bloque anterior respecto de la fijación de los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. ¿Pero qué es lo que opina la ciudadanía al respecto? Lo vemos en el siguiente video. Primero tiene que graduarse una persona. Porque dice que se puede casarse de 12 años, ahí todavía no son unas personas capacitadas, o sea, no piensan todavía bien. Y de 18 ya son algo mayores, ¿no? Bueno, yo pienso que a partir de unos 20 años en adelante, porque ahí recién ya estamos madurando, hemos terminado los estudios
y empezamos a conocer un poco más de la vida social. Sí, en los 18 años todavía no pensamos muy bien, que digamos, ¿no? Casarse a los 12 años, no, aún a los 18 años que tienen, que dicen ya soy mayor de edad, ya soy liberal, ya quiero hacer de mi vida lo que quiero, no, es el hogar que tiene que ir educando a la niña. Y a de unos 22 años, porque 18 años todavía son inmaduros, peor de 16 años que les dieron ahora pueden votar. Que son tan inmaduras a los 12, 13 años que no saben lo que hacen. Los padres no les deberían ordenar a casarse porque tienen así una relación, porque tuvieron hijos, nada. Si no es decisión de ellos si se casan o no. Y influye mucho la decisión de tus padres, del medio, cuando tienes 12 años. Hay demasiada presión. Uno no está consciente. Pienso que ya uno es más maduro, vuelta a los 12 años. O sea, todavía estamos se está hasta en el colegio. Es para estudiar, para hasta mismo disfrutar de la juventud. Teníamos ahí entonces la opinión de la ciudadanía, asambleísta Torres. Yo no estoy de acuerdo que alguien pueda contraer matrimonio a los 12 años ni a los 14 años, pero a los 16 años la situación es distinta. A los 16 años en el Ecuador se puede votar. Generalmente a los 16 años hay menores emancipados económicamente. Es menor adulto a los 16 años, a los 15, a los 14, a los 13, a los 12, a los 17, hasta los 18, y puede comprar una casa, puede vender un carro si tiene representación. En la legislación civil ecuatoriana existen 3 tipos de incapacidades: la absoluta, de los infantes, los menores; la relativa, de los menores adultos, que están entre 14 y 18 años, y 12 y 18 años en caso de las mujeres; y las especiales, la prohibición que existe, por ejemplo, para que marido y mujer celebren algún contrato que no sea el de mandato. Si es que se eleva la edad mínima de matrimonio a los 18 años, se les complica a estos menores adultos que son relativamente incapaces. Según la legislación actual, un menor adulto no puede casarse si decide por sí mismo hacerlo. Necesita la autorización de sus padres o de sus ascendientes más próximos. Lo que indica Virgilio que, por ejemplo, se podría establecer una excepción y bajar esta propuesta a 16 años y que se cuente con la autorización del juez, resulta ya algo interesante, porque en la realidad del campo y en otro tipo de realidades sociales se unen jóvenes a los 16 años y muchas veces por razones económicas para emprender algo juntos. En otros casos es verdad, hay uniones forzadas, que alguien se quedó embarazada y le obligan a que se case, pues esas son las decisiones y está mal. Y peor aún, aquellos padres que obligan a sus hijas a que se casen con mayores, con viejos, pues eso es delito penal y tiene que ser sancionado de otra manera. Lo que no se puede es restringir a los menores adultos en sus derechos, porque una mujer de 16 años que en lugar de estar unida simplemente quiere casarse con alguien de 17, 18, 20 años, no puede hacerlo. Yo he recibido en mi teléfono durante el debate en la asamblea miles de pedidos indicándome varios jóvenes, bueno, ¿y por qué quieren limitarnos? Si yo tengo 17 años, tengo 16 o 15 y quiero contraer matrimonio y mis padres me autorizan, ¿por qué me van a impedir ustedes, legisladores? Si quieren resolver los problemas de obligación de un matrimonio con otro, pues allí están las soluciones. Vayan al Código Penal y llévense a la cárcel a quienes por la fuerza obligan a que unas personas se casen con otras. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, creo que hay un tema conceptual que es importante, del que es importante partir. ¿Por qué se fijó la edad en 12 y en 14 años? Y al mismo tiempo no podemos olvidar que esta es una norma antiquísima que no se compadece con la realidad actual, porque básicamente se pensaba que el matrimonio o que la función fundamental del matrimonio y de la familia es la procreación. Por eso se establece una edad desde el momento en que la mujer puede ser madre. Eso estaba bien para hace un siglo, pero hoy son otras condiciones. Y por lo tanto creo yo que debería haber un esfuerzo como Estado, no digo solo como gobierno, sino como Estado, del conjunto de funciones, para que las personas se casen cuando quieran hacerlo, pero también cuando tengan las condiciones para poder tener una vida digna para sí mismas y para su familia. Creo que ese debería ser un esfuerzo que hagamos como Estado. Me parece que no es adecuado que tengamos ahora un tan alto número de nacimientos que sean de mujeres adolescentes. Es obvio que eso va a alterar los planes de vida de esas mujeres que se quedan embarazadas. Por lo tanto,
Aquí no hace falta solo la modificación de la ley, hace falta una política de información, hace falta una adecuada política de planificación familiar. Hace falta que se pueda tratar también temas como, por ejemplo, la educación sexual sin tanto mito y sin tanto tabú ahora a estas alturas de la vida. Pero la legislación puede ayudar. Y en ese sentido, creo yo que subir la edad en este momento puede ayudar a que no se provoquen estas uniones, estos matrimonios en niños prácticamente, o niñas de 12 años, jóvenes de 14 años. En ese sentido, creo yo que es adecuada la reforma. Excepcionalmente, porque también me parece que no es adecuado la autorización de los padres, porque podría permitir esta serie de problemas que se señalan, podríamos pensar en que se vaya ante un juez y que el juez verifique que hay libre consentimiento y en esos casos se permita el matrimonio de jóvenes pasados los 16 años. Creo que eso sí ayudaría a compadecerse más con la realidad que se vive, sobre todo en los sectores rurales y en los sectores más pobres de la sociedad ecuatoriana. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, bueno, pasemos un poco la página, dejemos este tema a un lado. Usted al inicio de este espacio citaba su posición respecto de otro punto de la reforma que tiene que ver con las causales del divorcio. Ampliemos un poco aquello y al respecto de esto, entre las reformas precisamente se plantea que el matrimonio se pueda disolver por abandono a los 6 meses. ¿Qué pasa en el caso de los migrantes, por ejemplo? Bueno, sobre el tema que planteaba Virgilio y la propuesta, el Ecuador tiene una población mayoritariamente joven y se quiere hacer una reforma al Código Civil como si la población ecuatoriana fuera vieja. En España, donde la población es vieja, se hizo una reforma como si fuera una población joven. En España se estableció como edad mínima de matrimonio los 14 años. En el Ecuador se quiere ir a los 18 años sabiendo que la población es joven. Primer tema. Segundo, en cuanto a la pregunta que usted me hace, las causales para el divorcio unilateral también cambian. Una de ellas, esta de la propuesta de los 6 meses, que sería modificada. Yo no estoy en principio en desacuerdo con esta reforma, pero sí estoy en desacuerdo con otra, aquella que incorpora a la infidelidad en lugar del adulterio como causal de divorcio. Si ahora los divorcios unilaterales son dolorosos porque suponen un juicio, el que quiere divorciarse le demanda a la persona que no quiere divorciarse y aparece un juicio, un escándalo que perjudica, mientras tengamos un divorcio por causales. Y si se incorpora la infidelidad en lugar del adulterio, ya se puede imaginar usted, y por supuesto quienes siguen este programa, los problemas que habrá. Por allí, un hombre que quiera separarse de una mujer se inventará que la mujer ha estado enviándose mensajes con tal persona y que esa es una infidelidad y por lo tanto activa un juicio que sería doloroso para la mujer. El adulterio, como tal, supone otras características muy difíciles de probar. El adulterio dejó de ser ya inclusive delito en los términos del antiguo Código Penal, pero pensar en sustituir esta figura me parece sumamente apresurado, me parece un gravísimo error, porque al ser tan flexible, tan subjetivo este tema de la infidelidad, tendremos procesos judiciales que perjudicarán el buen nombre de una de las partes del matrimonio y, por supuesto, de los hijos, si es que los hay. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, en esta misma línea, ¿infidelidad o adulterio como causal de divorcio? Mire, a mí me parece bien que se ha sacado el adulterio. Me parece que esto es adecuado. Ya dejó de ser incluso un tipo penal y es inadmisible que se mantenga en la legislación civil. Y yo, por principio, yo diría que en general no estoy de acuerdo en que exista causales para el divorcio. Me parece que si el matrimonio es el libre consentimiento de 2 personas que quieren estar juntas, porque hay amor o porque hay intereses, pero que han decidido vivir juntas o porque hay una serie de nexos que les unen, entonces me parece inadecuado que se tenga que establecer causales, porque entonces entramos precisamente en la discusión. Así, efectivamente, el proyecto lo que busca en las causales es contemporizar, no el adulterio, como está planteado, que incluso era delito, plantea la infidelidad, puede tener las preocupaciones que señala Luis Fernando, pero en las otras causales y puede prestarse efectivamente para una serie de subjetividades y sobre todo también en este sentido puede afectar sobre todo a la condición de las mujeres.
Pero me parece que los otros elementos son positivos. Tratos crueles o violencia contra la mujer o a los miembros de la familia, el estado habitual de falta de armonía, amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro, tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro como autor o cómplice, los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar a los hijos en actividades ilícitas. Me parece que está bien que se contemporiza de alguna manera las causales del divorcio, aunque le vuelvo a señalar, yo por principio estoy en contra de que para el divorcio existan causales. Si el matrimonio es el libre consentimiento de dos personas, debería permitirse al mismo tiempo que cuando esas personas no quieran permanecer juntas, puedan separarse. Además, pensemos por un momento lo que implica un juicio de divorcio por causales. Implica que hay un culpable, es parte de esta lógica judeocristiana de nuestra sociedad. Si hay un culpable, seguramente mañana, como eso queda escrito, incluso queda sentado en una sentencia, los hijos tendrán que uno, su padre o su madre, son culpables del divorcio. Por principio, yo estoy en contra de que exista causales para el divorcio. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa, no se vayan, enseguida continuamos ya con el bloque final de tesis y antítesis. Regresamos. Amigos, estamos de regreso ya con tesis y antítesis. El tema de hoy, las reformas al Código Civil. Estamos ya en el bloque final. Asambleísta Torres, son 3 minutos para sus reflexiones. ¿Qué otros temas se han discutido en la Comisión de Justicia precisamente y que podrían incluirse ya en este informe final? Bueno, el otro que tiene que ver básicamente con el parentesco y las relaciones de paternidad o maternidad determinadas con los famosos exámenes de ADN. Algunos especialistas cuestionan que estos exámenes sean los únicos que permitan determinar la paternidad o la maternidad. Y el otro hecho, que actualmente para la paternidad o la maternidad la acción prescribe en 10 años. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que abre un poco un compás de espera mayor. Sin embargo, en la propuesta, esta acción se convierte en imprescriptible. Ello significa que si una persona muere, pues después de 40 años, 20 años, podrán ir a escarbar en el ataúd los restos para ver si hay un indicio de ADN. Inclusive, en la propuesta se habla del tema de las herencias, para que aquellos que son los herederos de sangre puedan en un momento dado entablar acciones judiciales contra otros que no deberían haber recibido algo como parte de una herencia. Esto a mí me preocupa porque va a generar niveles de conflictividad, de peleas, que por ahí algunos dicen, no, tú no eras hijo y vamos a ver si es que llevas o no algo del ADN de mi padre o de mi madre. Pues esto está mal porque genera conflictos. En el debate en la Asamblea, alguien abordó el tema de la familia, lo hizo desde una visión sociológica laica y dijo, la familia de hoy no es la familia de antes. Por lo tanto, la familia no es la primera unidad de producción y, en definitiva, la familia no debería ser la célula fundamental de la sociedad. Yo creo lo contrario. Creo que hasta ahora y hasta después, la familia será la célula vital, el núcleo fundamental de la sociedad. Y en algunas reformas que está discutiendo la Asamblea, veo yo una carga en contra del concepto de familia como tal. Y eso me preocupa porque la familia, quiérase o no, es una realidad natural. Un minuto. Es la que, en definitiva, marca la evolución de una sociedad. Sobre el matrimonio, Virgilio decía, ¿es un contrato? Sí, es un contrato solemne, es verdad. El matrimonio civil tiene sus reglas, el matrimonio eclesiástico, para quienes somos creyentes, tiene otras reglas. En todo caso, estamos en una época, indudablemente, en que se ha flexibilizado todo, inclusive el tema del matrimonio civil. 30 segundos. Y por supuesto, en el tema de las causales, yo comparto algo de lo que dice Virgilio. Estos divorcios por causales, tal como están previstos en la legislación civil, son motivo de explosiones de familias, de mujeres y de personas. Allí deberíamos inteligentemente ver cómo logramos bajar el nivel de impacto que puede tener un divorcio de esa naturaleza sobre los hijos, sobre la esposa especialmente y sobre la familia en su conjunto. Pero termino diciéndole que para mí la familia será siempre la célula fundamental de la sociedad, así no sea ahora en ciertos estratos unidad de producción básica.
Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, bueno, sus 3 minutos para las reflexiones finales, y me gustaría también que nos comparta algunos de los temas obsoletos, por así decirlo, que usted considera también merecen la pena ser revisados. A ver, yo creo que efectivamente no hay en el proyecto el interés de afectar a la familia, pero me parece que es importante entender que esta noción de la familia tradicional patriarcal se ha modificado en el Ecuador, y por lo tanto también cuando se legisla sobre la familia hay que tener nuevos parámetros. Por eso creo yo que más bien en el código se hace bien en buscar la determinación de la paternidad con mecanismos científicos. Si es que el método del ADN es el más adecuado hasta hoy, o si existen otros mecanismos, hay que incorporarlos en la legislación. No podemos seguir teniendo estas reglas de cálculo arcaicas que todavía subsisten en nuestro Código Civil. Me parece que hay que ir incorporando todos los aportes de la ciencia para poder determinar de mejor forma también el tema de la paternidad. De igual forma, yo creo y estoy de acuerdo en que sea imprescriptible la posibilidad de demandar la paternidad, porque más allá de estos problemas que pueden suscitarse, hay el derecho de esos hijos, y el derecho de esos hijos no puede ser conculcado por el paso del tiempo. Por lo tanto, más bien creo yo que esta es un aporte que existe en el código y que también va de acuerdo a la doctrina internacional. Hay una reflexión fundamental sobre esto, varios fallos, pero es emblemático Gelman versus Uruguay, en que lo que se dice, que lo que está en juego finalmente es el tema de la identidad, el tema de pertenecer a una familia, el tema del nombre y de la identidad. De tal manera que me parece a mí más bien que esto es positivo, que la posibilidad de la paternidad sea imprescriptible. Obviamente, hay otros temas que creo yo que el código que esto aborda me parece perfecto, por ejemplo, el tema de la unión de hecho, y que esa unión de hecho no se circunscriba solo a un hombre y una mujer, sino también si 2 personas del mismo sexo quieren unirse, que sean felices, que tengan la posibilidad de hacerlo y que la legislación, de acuerdo a nuestra Constitución, no les impida. Yo creo que esto es importante que podamos avanzar. Incluso creo yo que en la reforma, por ejemplo, nos quedamos cortos en la posibilidad de registrar, en cambio, los cambios de género, que ese es motivo de discriminación para muchas personas, por ejemplo, de la comunidad trans. Creo que debería pensar en legislarse en ese sentido también en el Código Civil. Lo mismo, el tema de la misma unión de hecho, tiene que sentarse y quedar claramente establecido que constituye un Estado civil. Me parece que esto es otra de las cosas importantes. Ya he señalado simplificar lo del divorcio. Creo que el divorcio por causales sigue generando dificultades y aquí tendríamos que ver sobre todo cómo permite que el divorcio no signifique muchas veces una condena y un mecanismo también de profundizar la discriminación y la revictimización de la mujer. Me parece que hay que también avanzar en lo de técnicas de reproducción asistida. Creo que en eso todavía nos falta reflexionar jurídicamente. Hay que buscar simplificar la adopción. Por ejemplo, de temas como cuando hay una mujer madre soltera que posteriormente contrae matrimonio y la persona con la que contrae matrimonio decide reconocer y aceptar ese hijo, adoptar ese hijo. Creo que habría que simplificar estos casos. Igual, me parece que hay que avanzar. No solo me parece un avance que ahora la sociedad conyugal pueda decidir quién la administra, pero creo yo que deberíamos ir más allá. Y si estamos buscando eliminar todas las causas de discriminación, debería permitirse al momento que se efectúa el matrimonio o se registra la unión de hecho, también que se diga con claridad cuál va a ser el primer apellido o el segundo apellido que va a llevar toda la descendencia. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, ustedes ya han escuchado los criterios. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Tesis y Antítesis se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana y por supuesto por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea. También en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.